Ya. Entonces, ingresamos a la interpretación de los contratos. Sucede en muchas oportunidades que debido a la ambigüedad en la redacción y a una mala redacción de los mismos, se generan problemas y las partes al final tratan de evadir el cumplimiento del contrato o simplemente lo cumplen de manera incompleta y generando controversia, generando conflicto. Y cuando existe conflicto, uno de los métodos, uno de los medios de solución de controversias eh, incluye el acudir a las vías, bueno, a la vía jurisdiccional, es decir, a la solución de conflictos que pueda realizar el órgano judicial mediante sus jueces. ¿Ve? A ese poder de dirimir conflictos que tiene esa potestad que emana de la ley. Y en ese caso, entonces, un juez tiene que saber cómo interpretar el contrato. Para eso la ley nos otorga ciertos parámetros. Usualmente, los negocios se van a plasmar en contratos escritos y con diferentes cláusulas. Y se tiene que tratar de buscar qué es lo que significa, qué es lo que están buscando las partes. Cuando las partes cumplen el contrato, todo muere ahí. Termina la relación contractual y no es necesario acudir a la interpretación del contrato porque ya se ha cumplido el mismo. Sin embargo, ya reiteramos que por varios motivos, incluso por falta de sensibilidad hacia los valores éticos o una comprensión errónea de las intenciones de las partes, una redacción inadecuada u otros problemas, las partes pueden tener perspectivas diferentes, totalmente diferentes, incluso contradictorias sobre lo que puede significar el contrato, sobre cuáles son los alcances. Es de esta manera que se acude a los órganos jurisdiccionales, reitero, y ellos tienen que encontrar el verdadero significado, el verdadero sentido que han tratado de dar las partes al contrato, acudiendo a dos criterios: las cláusulas del mismo contrato y a la voluntad común de las partes. ¿Ya? ¿Cómo interpreta la autoridad jurisdiccional un contrato? ¿Ya? ¿Qué es interpretar, para empezar? Es buscar el verdadero sentido y alcance del contrato. Eso dentro de nuestra materia, porque interpretar es obviamente tiene un concepto mucho más amplio y mucho más complejo, ¿no? Pero básicamente es aquello, es buscar el verdadero sentido, qué es lo que han querido las partes, hasta qué punto el contrato que han celebrado las partes las obliga, hasta dónde, hasta qué es lo que en verdad tienen que realizar las partes, qué prestaciones tienen que realizarse, ¿no? Para interpretar se siguen los siguientes pasos. En primer lugar, se tiene que calificar el contrato con el nombre jurídico. Se tiene que establecer dentro de los contratos nominados, ustedes han visto que existen, ¿no? Contratos nominados, y se tiene que establecer a cuál de los contratos nominados pertenecería el contrato en primer lugar. El juez tiene que ver si el contrato, por más de que no tenga un nombre específico, en realidad ha tenido la finalidad de establecer o no un contrato de los que está establecido en la ley, ¿ya? Por más de que no se establezca, por ejemplo, textualmente que un contrato ha sido de compra-venta, tal vez claramente en el contrato se establece que una de las partes está pagando un precio y la otra de las partes está transfiriendo un determinado derecho propietario. Entonces, en ese caso, estaríamos ante un contrato de compra-venta. Entonces, el juez tiene que ver si es que el contrato se adecua a uno de los contratos típicos establecidos, ¿no? Establecer si pertenece a alguna de las categorías de contratos nominados. ¿Ve? Todo lo que hemos avanzado en la clasificación de los contratos lo estamos aplicando de a poco, ¿no? Incluso cuando nos referimos a los contratos formales ab solemnitatem, se diferencian de los reales y de los consensuales, como hemos visto en nuestro anterior tema. En segundo lugar, tiene que ubicar las categorías a las que pertenece el contrato dentro de la clasificación de los contratos para que las mismas nos ayuden a encontrar el sentido, ¿ya? Primero encuentra entonces el juez a qué contrato nominado existe y después esto lo va a hacer con la finalidad de establecer el sentido y alcance del contrato, porque la ley misma establece incluso ciertas clases de contratos, ¿ya? O sea, ciertas clases de contratos y sus efectos jurídicos. Teorías acerca de la interpretación de la voluntad.
existen dos formas mediante las cuales los jueces, bueno, dos teorías que nos dicen aspectos diferentes. ¿Qué es lo que tienen que buscar los jueces al momento de interpretar un contrato? La teoría subjetiva nos dice que los jueces tienen que perseguir la verdadera intención de las partes contratantes. ¿Qué es lo que han querido? Y esto está plasmado en nuestro artículo 510 del Código Civil, ¿ya? El juez, al momento de interpretar la voluntad de las partes, tiene que buscar efectivamente qué es lo que han buscado las mismas, ¿no? Y es que al final, si nosotros revisamos nuestro Código Civil, en nuestro artículo 510 se puede establecer estos aspectos. ¿Alguien ha escrito? A ver, esperen un momento. Esperen, chat. Veremos un ratito, chatear. A ver, ¿por qué no sale el chat? Más... ya. Sí, es un problema. A ver, esperen un momento, lo voy a ir a sacar.